Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a ver la máquina estrella de la generación de electricidad, que es el generador sincrónico. Aquí tenemos tres posibilidades de generación. La hidráulica, aquí está la represa, por aquí pasa el agua, aquí está la turbina hidráulica, que está acoplada a este generador, que se caracteriza porque su eje es vertical, es corto y su diámetro es grande. Aquí se ve el caso termoeléctrico, por aquí pasa el vapor de agua, aquí está el generador, él es largo, el eje es horizontal y su diámetro es corto. Y aquí está la eólica, que en este caso el generador está montado aquí en el cuerpo de la torre eólica, ¿verdad? Aquí normalmente se conecta mucho en paralelo. Nosotros no lo vamos a ver el generador sincrónico en paralelo. Consideramos que no compete a la parte industrial. Y si hay un contacto de un ingeniero industrial con un generador sincrónico es en el caso de las plantas de emergencia. Y por eso siempre estudiaremos el generador cuando él está solo. Y entonces fíjense, nosotros vimos en el motor de inducción que alimentábamos el estator con unas bobinas que estaban desfasadas a 120 grados y con tensión trifásica. Y en ese caso esas bobinas generaban en su interior un campo rotante. Ahora vean la situación siguiente. Esto es un electroimán que va a generar el campo rotante y entonces en las bobinas se va a inducir la tensión trifásica. Por ejemplo, en este caso el rotor, se le ve claramente los polos, se denomina que es un rotor de polo saliente. Aquí no se ve muy bien, está un poco definido, pero en este caso se dice que es un rotor de polos lisos. Este se usa en las plantas termoeléctricas, va a mucha velocidad, y este se usa en las plantas hidroeléctricas, su velocidad es más lenta. Observe que la ecuación que usamos base para el motor de inducción sigue funcionando aquí. La frecuencia de estas tensiones ahora va a depender de la velocidad del rotor, del número de polos de ese rotor y del factor de conversión. Y la tensión inducida, pues evidentemente es la misma, pues depende del número de vueltas, del flujo y de la frecuencia eléctrica. Vamos a comenzar nuestro estudio por ver las relaciones entre la corriente de campo y la tensión inducida. También vamos a ver la resistencia sincrónica y la resistencia del inducido, para poder construir la máquina desde el punto de vista del circuito equivalente. Aquí está la fuente de energía, que puede ser hidráulica, vapor, nuclear incluso. Esta es la turbina, que depende del tipo de energía que queremos convertir. Está la turbina. Y este es el generador. En la parte central del generador está el rotor, que es alimentado por corriente continua, porque la idea es, con esta corriente continua, que el rotor se comporte como un electroimán, que va a ser movido por esta turbina. Y en el estator, esas bobinas van a producir la tensión trifásica. Una forma de verlo sería este. Este es el rotor que es alimentado por corriente continua a través de estos anillos deslizantes. Y aquí están las tres bobinas, donde van a aparecer tensiones trifásicas. Estas tres bobinas pueden estar conectadas en estrella o pueden estar conectadas en delta. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que estar pendiente de ello. Vamos a ver las pruebas para nosotros elaborar ese circuito eléctrico. La primera prueba pudiera ser la prueba del circuito abierto. El circuito abierto es que aquí la salida del generador, la salida trifásica está abierta. Aquí se ve la turbina que está acoplada al rotor. El rotor está siendo alimentado por corriente continua a través de estos anillos deslizantes. Y en las bobinas pues se inducen tensiones. Se ajusta esta corriente para que aquí aparezca una tensión inducida. Este valor es importante para repetirlo en la segunda prueba. Y ya tenemos la tensión, que es función de la corriente de campo, que es la corriente inducida. Eso sería la prueba del circuito abierto. Aquí se ve claramente
¿Por qué decimos que B sub phi es este valor? Porque simplemente como está en circuito abierto, por aquí no pasa corriente y esta tensión es igual a esta. Ya tenemos esta tensión, que fue la que cuando mides aquí, mides esta. Pero ya conoces esta porque como esto está abierto, esta tensión y esta son iguales. También es importante ver aquí que la tensión SUA no depende de lo que se conecte aquí, sino depende del campo magnético que genera esta corriente I sub F. Por eso este gráfico, esto es I sub F y este es SUA. Donde usted coloque esto, va a obtener diferentes tensiones de salida de SUA, teniendo en cuenta que en esta zona ya empieza la saturación del núcleo magnético y la tensión pues evidentemente requiere más corriente para variaciones pequeñas. Aquí está la prueba de cortocircuito. Hacemos el corto, llevamos esto a su velocidad nominal, trabajamos en velocidad nominal porque esto es lo que determina la frecuencia de la tensión que vamos a generar. Llevamos esto al valor anterior que obtuvimos en circuito abierto y medimos la corriente de cortocircuito. El cociente de la tensión en circuito abierto, de la tensión en circuito abierto entre la corriente nos da la reactancia. Bien, aquí se ve claramente. Normalmente se observa que esta resistencia es despreciable con respecto a la reactancia. Aquí se ve. Y entonces se hace la ecuación de esta manera y se calcula X sub S. De todas maneras, si usted quiere este valor, lo puede medir como se medía la resistencia del estator en el caso del motor de inducción. Vamos a ver un ejemplito. Usted tiene un generador que tiene unas características y se dice que cuando la corriente de campo vale 15 amperes y esto está en corto, por aquí pasan 200 amperes. Y si está en abierto, la tensión es de 780 voltios. Recuerden que como está conectado en estrella y este circuito se refiere a una fase, tenemos que dividir la tensión de línea entre la tensión de fase. Observe que si esto hubiera estado en delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, pero ahora es la corriente de fase la que es la tensión de línea entre raíz de 3. Tienen que estar pendientes de esos detalles. Y bien, hasta aquí la clase de hoy.